pero está todavía mojada. Es muy importante que vos seques esa vajilla y que el barman, el cafetero, no se dio cuenta de hacerlo, no lleves esa taza mojada, o el plato mojado, o la cuchara mojada. Porque si bien, como clientes, todos sabemos que la vajilla que estamos utilizando en este momento, este plato o esta taza, fue usado previamente por otro cliente, me lo estás llevando muy al plano consciente y me lo estás teniendo muy presente que lo acaban de usar y yo encuentro esa vajilla mojada. Chequear también que en la mesa tengamos azucareros y serviceteros completos. Eso también es muy común, sentarte, tomar un café, cuando querés agarrar un sobre de edulcorante o de azúcar, darte cuenta que no hay de uno o del otro. Y tenemos que estar buscando al camarero para que nos lo alcance. También es importante tener en cuenta que esto tiene que estar lleno, tiene que estar limpio los azucareros y los serviceteros también llenos. Ojo con los serviceteros y no completar los demás, porque también sucede que tú sacas una servilleta y terminas desparramando todos los servicetos en los mismos. Al recibir el café en la barra, también tenemos que revisar que las tazas no queden manchadas con café. Si vemos que la taza está manchada con café, tenés siempre a mano, para el servicio de cafetería, una valerilla limpia para poder repasar esa taza. Elegir un tamaño de cuchara acorde a la taza. No vamos a poner nunca en una taza pequeña una cuchara larguísima y o viceversa. En un jarro de cappuccino no podemos poner una cuchara pequeña. Tiene que ser una cuchara que esté acorde a la taza. Siempre tenemos que servir el café con un vaso de agua o de soda fría, y generalmente son vasos pequeños, destinados solamente para este uso. Se sirven también con un petit four, que es una masa, una masita de acompañamiento, es un bocado dulce que se sirve. Las franquicias generalmente tienen su bocado dulce ya empaquetado, en sobres. Si es un lugar más tradicional o que no es un lugar de franquicia, quizás es algo mucho más artesanal que se lo traen también en un plato. Siempre es un bocadito, puede ser un chocorcito, puede ser un tiranito, puede ser una galletita. Siempre tenemos que llevar un bocado dulce para acompañar ese café. Generalmente se lleva uno por persona, a menos que el cliente se pida que le lleve otro. Es importante llevar este vaso de agua o de soda que esté fría. Imagínate que pedís un café, hoy en día un café debe estar lugar más barato, en lugar de más caro, pero es una línea. Imagínate que tenés un vasito que tiene 50 litros, que trae frío, mojada, cuchara de café, con una cuchara que es tan pequeña que tenés rápido dedos, fácil de mover, porque es muy pequeño también para poder mezclarlo. Con esta cuchara de medida, limpiar, vas a agarrar un poco de azúcar y tampoco hay. Entonces es mejor que te traen el vaso de soda o de agua integral, que tiene un vaso de la canilla y agua de la canilla, que es un pequeñito. Eso es 50 pesos van a ser el café más caro del mundo. Seguramente te quede muy delicioso. Es importante que el café realmente tiene que servir con el vaso de agua de fría, esa masita que va a acompañar ese café, porque el cliente vas a pedir un acompañamiento. No vas a pedir café, o vas a pedir una bebida, tenemos que llevarle esa masita y ese vaso de agua. Tenemos que presentar el servicio en la mesa de manera ordenada y tranquila. Quiero que veas una imagen, tenés una imagen, cómo está en este caso la platina de vino integrado, cómo tenemos acá las tazas de café también en el mismo nivel, en la altura, para que tenemos acá
Puntos de la carne vacuna. En la primera imagen vemos una pieza de carne que tiene un punto de cocción muy jugoso. Si introducimos un termómetro en su centro, vamos a encontrar que tiene una temperatura de entre 40 y 45 grados. Esta carne está sellada en su exterior, pero su interior está roja, está completamente cruda. En la segunda imagen vemos una pieza de carne que tiene un punto de cocción jugoso. Si introducimos un termómetro, su temperatura corazón, es decir, en su centro, veremos que hay una temperatura de entre 50 y 55 grados. Esta pieza de carne está sellada por fuera, tiene su interior rosado, pero su centro rojo. En la tercera imagen vemos una pieza de carne con un punto de cocción a punto. Su temperatura corazón tiene entre 58 y 62 grados. Esta pieza de carne es rosada en su interior y en su centro. En la cuarta imagen vemos una pieza de carne con un punto de cocción cocido. Esta pieza de carne está completamente cocida, tiene una temperatura corazón de entre 68 y 70 grados y es gris en su interior. Es muy importante que aprendas estos 4 puntos para piezas de carne vacuna. No es necesario que sepas cuál es la temperatura corazón, pero sí es importante que sepas cómo se llaman y cuáles son los colores que tienen estas piezas de carne en su interior y en su centro. Cuando atendemos clientes en gastronomía que nos piden, nos solicitan piezas de carne, es muy importante que nosotros como camareros les preguntemos cuál es el punto de cocción que prefieren para el corte de carne que han pedido. Es común también que haya clientes que no sepan o no estén seguros cuál es el punto de cocción que quieren. Te voy a dar un ejemplo de cómo darte cuenta de ello. Puede ser que una persona te diga: quiero un corte de carne que esté a punto, pero que esté jugoso, pero que no esté muy cocido, pero que tampoco esté rojo. Entonces, claro, vos decís, bueno, a ver, acá me marcaste prácticamente 3 puntos de carne y no me queda claro cuál es el punto de carne de cocción que vos estás queriendo para la pieza de carne. Nosotros como camareros que asesoramos al cliente, que asistimos al cliente, no vamos a decirle, no entiendo el punto de la carne o el punto de cocción que vos estás queriendo. Sí vamos a decirle, bien, perfecto, vos querés entonces la carne a punto, ¿te gusta el interior rosado? ¿El interior y el centro de la carne de color rosado? Sí, a mí me gusta de ese color. Perfecto. ¿Te gusta entonces de ese color? ¿No te gusta con el centro rojo? No, para nada. No me gusta con el centro rojo. Apenas rosadita está bien. Entonces ahí podemos darnos cuenta y podemos identificar que esa persona, aunque nos dijo que le gustaría la carne a punto, pero jugosa, en realidad la quiere a punto, porque nosotros le preguntamos si el interior rosado y si el centro rojo le gustaban y nos dijo que no. Entonces podemos darnos cuenta que en realidad el punto de cocción que quiere para la pieza de carne es a punto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros cuando identificamos que el cliente no está seguro o nos pide varios puntos de cocción para la misma pieza de carne, vemos que el cliente está confundido y nosotros tenemos que asistirlo y asesorarlo para que elija y que nos cuente cuál es el punto de cocción que quiere para la carne. Entonces, lo que hacemos es básicamente preguntarle cómo es el color, ¿sí?, de esa pieza de carne que a él le gusta. Por ejemplo, si la persona nos dijera que le gusta la carne muy jugosa, ¿sí?, pero que no esté tampoco tan cruda, ¿sí?, pero le gusta más bien jugosita, por ejemplo, vos ahí tenés que identificar lo siguiente. Si la persona te dijo que le gusta muy jugosa, pero tampoco cruda, ahí ya te estás dando cuenta que no es el punto muy jugoso el que quiere el cliente, porque si lo vemos, ¿sí?, esa carne está cruda en su interior. Entonces, como la persona te dijo que no lo quiere de color rojo, ¿sí?, en su interior, yo tengo que ver si lo que le gusta es a punto o si le gusta cocido. Entonces yo se lo voy a preguntar. Perfecto. ¿Cómo le gusta el punto de la carne? ¿Cuál es el color de la carne que a usted le gusta? ¿En su interior y en el centro? ¿Le gusta rosado o le gusta más bien color gris? No, a mí me gusta color gris, que no haya ningún vestigio de sangre de carne cruda. Perfecto. Entonces es cocido el punto de cocción que quiere ese cliente. Es decir, lo que vamos a hacer es averiguar, ¿sí?, a través del color que tiene la carne en el interior y en el centro, para tratar de ver, para descifrar
cuál es el punto de cocción que quiere ese cliente. Quiero que tengas en cuenta la carne de cerdo y la carne de ave, como el pollo, se sirven siempre cocidas. Esto es debido a las enfermedades que pueden transmitir si no se cocinan completamente. Las hamburguesas que consuman los niños, especialmente menores de 10 años, deben estar siempre cocidas debido a que pueden contraer síndrome urémico hemolítico, lo que les genera insuficiencia renal aguda que puede ser mortal. Para resumir, la carne de cerdo, la carne de pollo siempre cocida, nunca la vamos a servir ni a punto ni jugosa, por supuesto jamás muy jugosa, siempre cocida. Esto no significa que tiene que ser una carne de pollo o de cerdo súper pasada y como una suela de zapato, pero sí tiene que estar cocida. Y las hamburguesas, sobre todo las que coman los chicos, siempre súper, completamente cocidas. Motivos de las quejas más frecuentes de los clientes. La primera queja tiene que ver con la mala atención del mozo, con un camarero que no es atento, que no es servicial, que no es empático, que no es simpático, ¿sí? Que no nos brinda un buen servicio. Muchas veces inclusive peor todavía con que es maleducado. Otro motivo tiene que ver con el servicio lento, con las demoras excesivas. Acá hablo de un servicio que se da todo de manera como en cámara lenta, ¿no? Tardan 15 minutos en entregarte la carta, 15 minutos en tomarte el pedido, 20 minutos en bajar la bebida, la comida tarda 1 hora, en fin, todo es demasiado lento, ¿sí? Demoras tan excesivas que la gente empieza a irritarse, a ponerse de mal humor. Otro motivo tiene que ver con la falta de higiene, generalmente en los baños.
Y algo muy paradójico y curioso es que la mayoría de personas que se quejan de la falta de higiene en los baños son las mujeres. Y justamente son los baños de mujeres los que siempre se encuentran más sucios. Un dato muy curioso. Quienes más se quejan son las que más se ensucian los baños. Otro motivo de queja tiene que ver con los alimentos y las bebidas. Acá los clientes pueden quejarse de la temperatura, de la cantidad, del sabor y de la calidad. En cuanto a la temperatura, por ejemplo, un cliente podría decirte que la gaseosa está caliente o que el plato está frío, por ejemplo. Cuando hablamos de quejas sobre la cantidad, un cliente que quizá conoce ese plato, porque es un cliente habitual del restaurante, puede decirte: esta milanesa siempre tiene determinada porción y hoy vino menor cantidad. Cuando hablamos de quejas sobre el sabor, alguien podría decirte: este plato está demasiado picante, está muy salado, no me gustó justamente el sabor que tiene el plato, tiene un sabor raro, extraño, no me gustó simplemente. Y cuando hablamos de la calidad, para poner un ejemplo, podrías pedir un corte de carne y darte cuenta que está duro, entonces podrías quejarte de que la calidad de la carne no es buena. Otro motivo de queja frecuente tiene que ver con la climatización y con la iluminación del restaurante. Imagínate que entras a un restaurante cuando hace 40 grados de calor y entras un poco para alimentarte y otro poco para poder refrescarte. Eso pasa sobre todo en las cafeterías. Entonces decís: bueno, voy a tomar algo fresco y de paso me siento, me relajo un poco y me refresco también con el aire acondicionado del lugar. Y te das cuenta cuando te sentás que no hay aire acondicionado. Puede pasar a la inversa también. Hace muchísimo frío, entonces me siento un rato como para estar un poquito más calentito y pasar por lo menos un ratito mejor de lo que estoy afuera. Y también te das cuenta que está la misma temperatura que hay afuera, está adentro. En cuanto a la iluminación, tiene que ver con cuando uno va a un restaurante y se da cuenta que prácticamente está tan oscuro el lugar que no se puede leer la carta. Otro motivo de queja tiene que ver con los ruidos o con la mala acústica. Hay lugares que tienen una pésima acústica y esto te das cuenta cuando estás hablando con alguien que lo tenés al lado. Es un restaurante, es una confitería, una cafetería, y te das cuenta que no te escuchás con el otro, que tenés que estar prácticamente gritando. Esto tiene que ver con que el lugar tiene una mala acústica. Los restaurantes tienen paneles que absorben justamente los ruidos del lugar, ¿sí? En un restaurante hay muchos ruidos, los cubiertos que se caen, la gente que conversa, la música del lugar. Entonces, si no hay paneles que absorban bien toda esa acústica, ¿sí? Justamente va a suceder esto que te digo como ejemplo. No te vas a escuchar con la persona con la que estás sentada y esto es un motivo de queja. Y por último, el amontonamiento de mesas. Hoy en día vemos en los restaurantes cada vez teniendo mesas más pequeñas, ¿sí? Entonces prácticamente que las mesas a veces están muy muy juntas y la gente se queja de no tener intimidad a la hora de estar sentados porque tienen una mesa muy muy pegada. Habiendo visto los motivos más frecuentes de las quejas de los clientes, te quiero contar que las quejas son un mecanismo para poder aprender y para poder mejorar. Hay gente que le tiene pánico a la queja, ¿sí? Que se queja de la queja justamente, pero hay que entender esto, ¿no? La queja como una oportunidad para poder mejorar, ¿sí? Una oportunidad para poder fidelizar a un cliente. ¿Por qué? Porque si la resolvemos bien, lo que estamos haciendo es mostrarle al cliente que valoramos muchísimo la actitud que él ha tenido, ¿sí? En contarnos justamente esa situación, y él va a valorar que nosotros hayamos tenido la actitud de resolverla. La gran mayoría de las veces, el cliente que se queja en el local realmente quiere seguir siendo cliente, ¿sí? Es un mito esto de que el cliente se queja para no pagar. Siempre hay algún vivo que lo puede llegar a hacer, pero no es ni por casualidad ni por asomo la mayoría de los casos. Es una gran, gran minoría. Entonces, algo que hay que entender es esto. Cuando el cliente se queja, nos está dando la oportunidad de mejorar, la oportunidad de aprender. Si yo me quejo es porque quiero seguir siendo cliente. ¿Qué sucede cuando no me quejo en el restaurante y me quejo afuera? Es porque ya no me interesa seguir siendo cliente. Y para poder vengarme, lo que yo hago justamente es contárselo a otras personas, ¿sí? Y entonces de esa manera y a través de las redes sociales hoy en día amplifico muchísimo más mi queja. Si una queja se repite, es muy importante poder conocer la causa raíz del problema que ocasiona esa queja. Para eso se utiliza una herramienta
que se llama los 5 por qué. Y eso en realidad se puede aplicar a cualquier problema o inconveniente en la vida en general, pero en las empresas se utiliza muchísimo y es muy efectiva. Básicamente consiste en preguntarse 5 veces, ¿sí? Se pregunta, por ejemplo, la gente se queja de que tiene calor. ¿Por qué? Bueno, porque no anda el aire acondicionado. ¿Por qué? Bueno, porque el técnico no lo viene a arreglar. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que no se le pagó la última cuota de su servicio de mantenimiento. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que fulanito no se ocupó de hacer el pedido de pago. Bien, entonces ahí vos fijate cómo nos damos cuenta de que la gente se queja del calor no porque el aire está roto, sino porque Pepito no le pagó a Juancito para que venga a arreglar el aire acondicionado. Entonces, cuando nos preguntamos 5 veces por qué acerca de un problema, lo que hacemos es ir a la raíz de la cuestión, a la raíz de ese problema para resolverlo. Porque si no resolvemos la raíz del problema, siempre van a haber problemas satélites, sí que van a estar ocupando nuestro tiempo y van a seguir generando ese tipo de quejas. Te voy a dar algunos tips y algunos consejos y herramientas para que puedas aprender a gestionar exitosamente una queja. Si un cliente realiza una queja, no lo interrumpas. Déjalo que descargue su tensión emocional, porque si lo interrumpís, se va a poner peor la situación. Imagínate esto, ponerlo al revés y acá vuelvo a preguntarte, ¿no? Como cliente, ¿qué se siente? Ponerlo al revés. Vas a un local de ropa, compraste una remera, cuando llegaste a tu casa te diste cuenta que la remera está rota, tiene un agujero, que no lo viste porque la remera no se te ocurrió probártela. Cuando vas a reclamar a la vendedora, vas al local y le decís, discúlpame, la remera que llevé tal día tiene un agujero, está rota, necesito que me hagan el cambio. Y la persona, en vez de facilitarte el trámite, te empieza a decir, no hacemos cambios de tal día a tal día, tendrías que venir en otro horario, te mira con mala cara, te interrumpe y te dice, ay, bueno, pero la remera no estaba así cuando te la llevaste porque yo la vi y yo te la vendí y no tenía el agujero, prácticamente como que te está haciendo responsable a vos del agujero de la remera. ¿Cómo te sentirías vos? ¿Aliviado? ¿Te sentirías conforme como cómo están llevando esa queja adelante? Para nada, te vas a sentir mucho más enojado, ¿sí? Que como fuiste con el agujero de la remera. Ahora vas a estar peor todavía, porque no solamente que la remera está rota, sino que estás sintiendo que prácticamente te están haciendo responsable y te están culpando a vos por esa remera que está en mal estado. Otra cuestión es no subestimar la queja del cliente. No lo ignores tampoco. Y no hagas chistes al respecto. Hay gente que cuando uno se queja, la persona se lo toma como a modo de broma. ¿Sí? Eso tampoco está bueno, eso no está bien. Y no subestimar la queja, ¿no? Justamente esto. Cuando alguien se queja, también es todo subjetivo. Quizás yo me quejo de que el baño está sucio porque a mí realmente me preocupa y no me gusta un baño sucio. Y quizás hay otra persona que entra al baño y ni siquiera se queja porque quizá esa persona no tiene el foco puesto en la limpieza del baño, ni siquiera se dio cuenta de que estaba sucio. Entonces, no subestimar una queja, ¿sí? Siempre prestar atención a lo que la gente nos está diciendo. Otro tema importante es hacerse cargo. Como camarero sos la cara visible del restaurante y sí, siempre las quejas van a llegar a vos en el 99% de los casos. Acá es importante poder gestionarlas de manera adulta. No empecemos como tipo en jardín de infantes a echar la culpa, no porque fulanito en realidad se equivocó con el plato, yo te tomé bien el pedido, pero mi compañera se equivocó, o la cocina se equivocó al hacerme el plato. Es decir, no le eches culpas a tus compañeros o a la empresa inclusive. Primero que es poco serio, ¿sí? Porque vos puertas adentro, ahí sí podés resolver realmente la cuestión y decir, mira, me surgió esta queja por responsabilidad tuya o por responsabilidad tuya, pero eso al cliente en realidad no le importa. Es decir, vas a terminar justificando una situación que al cliente no le importa, porque lo único que me importa es que me cambies el plato. Imagínate y vuelvo con el ejemplo de la vendedora. La vendedora cuando vos te estás quejando de que la remera está rota y que necesitas que te la cambien, empieza a decir, no, lo que pasa es que la empresa que nos hace las remeras, en realidad, se quedó sin tela y por eso nos mandó las remeras agujereadas, pero en realidad no es culpa nuestra, es culpa del fabricante, que a su vez también es culpa del que compró la tela. Vos vas a estar pensando, discúlpame, pero a mí no me interesa, yo compré la remera y quiero que me la cambies. Problema tuyo, si el fabricante, ¿sí? Si el lugar donde compras las remeras, solucionalo vos, a mí cambiame la remera. Eso es lo más lógico. Bueno, el cliente gastronómico piensa exactamente igual, que el cocinero se haya olvidado la comanda, que tu compañera sea nueva, a mí no me interesa.
Yo necesito que me brindes el servicio tal cual como lo pago y de acuerdo a lo que yo espero. Es importante en una queja mostrarse empático y atento a lo que dice el cliente. Es importante conectar visualmente. Esto hace que la persona se sienta importante y se sienta escuchada y no se sienta ignorado, ¿sí? Y también es importante cada tanto estar asintiendo con la cabeza para mostrarle de esta manera y sin interrumpir con mis palabras que yo estoy empatizando con él, que lo comprendo, que lo entiendo. Otro tema importante es que cuando el cliente haya terminado el descargo, ahí tenemos que pedir disculpas, ¿sí? No antes. Déjalo que esa persona se explaye, que nos cuente lo que les pasó, que nos cuente qué es lo que le molestó, qué es lo que no le gustó. Una vez que la persona termina con su parte, termina con su queja, con su descargo, lo primero que tenemos que hacer es pedir disculpas, decirle que vos lo lamentás, ¿sí? Y que comprendés lo que él te está diciendo. Esto hace que la persona se sienta comprendida justamente y se quede mucho más tranquilo. Y hay que resolver la situación cuanto antes y de manera personalizada. Si vos no tenés muy en claro qué es lo que quiere el cliente, lo que tenés que hacer es averiguarlo. Y para averiguarlo lo que hay que hacer es preguntarle qué solución lo va a dejar más tranquilo y satisfecho. Generalmente uno es capaz, si es empático, de darse cuenta. Si un cliente te dice la comida está fría, no hay que ser muy empático como para darte cuenta que lo que necesita es que retires el plato y que lo mandes a calentar. Pero si hay algún tipo de queja mucho más profunda en la cual vos no te estás dando cuenta qué es lo que quiere puntualmente el cliente para solucionar esa cuestión, preguntáselo. Y agradecerle por haberte comunicado la situación y decirle que no va a volver a ocurrir. ¿Sí? Esto es muy importante. Te agradezco que me hayas dicho esto. Prometemos trabajar en esto para que no vuelva a suceder. Siempre ser agradecido porque el cliente nos está dando esta oportunidad de mejora.